Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, Lick, se le escucha. Bueno, me imagino que todos, pues voy a dar inicio con la clase programada para esta tarde. Según me decía la licenciada Gabriela, que están llevando la secuencia de este proceso de investigación. Corresponde en esta tarde entonces la aplicación de la estadística, continuando con lo que ustedes ya habían visto con ella. Y en base siempre a, bueno, en este caso va la presentación realizada en base al libro que tienen de referencia bibliográfica de Sampieri, Metodología de la Investigación. Para dar inicio, vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones de la estadística en investigación y también en laboratorio clínico. ¿Cómo es que la estadística va a ser aplicada en algunas metodologías de laboratorio clínico que también se realizan en cuanto al de calidad del laboratorio? Nos contarán el análisis de resultados científicos y la estadística en el laboratorio clínico. Hablar un poquito sobre la introducción al análisis estadístico. Hay que tener en cuenta que la estadística va a ser una herramienta en este aspecto muy esencial para poder realizar ese análisis de los datos que se van a obtener todo el proceso de investigación. Recordemos que el proceso científico lleva una parte que es el protocolo o el anteproyecto, que va a ser un momento que el investigador o los investigadores en este caso se van a plantear o proponer cómo realizar investigación. Y por esa razón, los objetivos que utilizan en este anteproyecto van a futuro. ¿Cuáles son las proyecciones desde el momento que se decide por un tema específico, ampliarlo a esos objetivos? De esos objetivos van a emanar hipótesis, van a probables respuestas al planteamiento de conexión. No sé si me escuchan ahorita. Hola. Se me escuchaba cortado. Lick se escucha bien cortado. ¿Y ahorita me escuchan? Hola. ¿Me escuchan ahorita? ¿O siempre se escucha cortado? Me avisan, por favor. Sí se escucha, Lick.
Ya se escucha mejor, vaya, voy a colocarme, es que no tengo mucha señal. ¿Me confirman ahorita? ¿Se escucha más de corrido? Sí. Vaya, ok, espero que no se me vaya tanto la señal. Como les comentaba, bueno, voy a retomar otra vez el punto que les decía, que como grupo investigador tenemos, adelante, o fue mensaje el que enviaron, vamos a escuchar aquí. Ok, gracias, Leslie. Bueno, retomando el punto, les decía que como grupo investigador hay que tener presente que van a ser, el proceso investigativo va a constar de ciertos procesos, ¿verdad? En este caso, de un anteproyecto en donde nosotros elegimos el problema a investigar y todo lo que vamos a desarrollar va a estar editado de una manera a futuro. Luego viene, ay, es que como se me fue la señal, permítame. Ay, gracias. Como se fue la señal, se me fue también esa parte. Ahorita sí. Ok, gracias. Ay, disculpen tantas interferencias, pero ya ven que la señal no es tan buena por estos rumbos. Bueno, entonces, ya una vez vamos a la siguiente etapa, que es la ejecución de la investigación, donde vamos a utilizar estos métodos estadísticos dependiendo de nuestro tipo de estudio. Si es de manera descriptiva, podemos determinar frecuencias, medias, medianas, o también si ya es de tipo inferencial, vamos a utilizar el chi cuadrado como una prueba de hipótesis, otros métodos correlacionales que también se pueden utilizar, tablas de contingencia, y dependiendo los resultados de esos datos, pues pasamos a la siguiente fase, que sería ya la elaboración del informe final, en donde estaríamos haciendo ese análisis de los datos, la interpretación, y en base a los objetivos que nosotros perseguimos y la información que ya tenemos, vamos a elaborar nuestras conclusiones y recomendaciones. Pero en este punto, específicamente, es ahí donde la estadística, pues, para el investigador va a ser esa herramienta muy esencial para poder ir ordenando esa gran cantidad de datos que se pueden generar en una investigación y darles un sentido, de tal manera que sea útil para nuestra investigación. Permite también esta estadística comprobar hipótesis a través de realizar estimaciones y hacer una relación entre las variables. Y esto le va a ir otorgando una validez a los resultados que nosotros tengamos de nuestra investigación. Es así entonces que las pruebas estadísticas, en este caso si vamos a hablar del chi cuadrado, va a permitir transformar la información que hemos recolectado o incluso una información de manera empírica, se va a transformar en conocimiento objetivo, porque nosotros ya le hemos dado ese tratamiento estadístico, esa interpretación y análisis, y estamos generando un nuevo conocimiento a través de la investigación que nosotros estamos realizando. Cualquier duda también me pueden levantar la mano y preguntar. Vamos entonces a hablar un poquito más a profundidad del chi cuadrado o de la prueba de chi cuadrado. En este caso del chi cuadrado, esa prueba es una técnica, como les decía, una técnica estadística no paramétrica y que nos va a permitir comparar entonces frecuencias observadas y frecuencias esperadas.
En este caso vamos a evaluar entonces si existe una diferencia significativa entre los datos reales y los datos o valores teóricos que nosotros esperamos encontrar. Entonces, de esta manera, organizando esa definición, vamos a decir que es una prueba estadística no paramétrica. Permite esa comparación de esas frecuencias que nosotros observamos y de las que esperamos obtener para poder evaluar diferencias significativas entre los datos reales y los datos teóricos que el investigador en este caso se ha propuesto. Según el libro bibliográfico, pues dice que tiene una definición que el chi cuadrado determina independencia entre variables categóricas como parte de pruebas inferenciales para poder ir generando resultados, pero de manera generalizada. Partimos de un punto específico para ir generalizando en la totalidad de la población que nosotros estamos estudiando en base de la muestra que estamos ejecutando nuestra investigación. Este chi cuadrado tiene una fórmula, que es aquí, que se encuentra expresada. Chi cuadrado va a ser igual a esa sumatoria de la diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Permítanme un momentito que me está cayendo una llamada y tengo que contestar esa llamada. Permítanme. Bueno, gracias. Ahorita continúo. Estábamos con la fórmula que les decía. También tener claro cuál va a ser esa aplicación de este chi cuadrado. En investigación nos ayuda a transformar la información empírica en conocimiento objetivo para poder comprobar las hipótesis de nuestra investigación y con ende, pues, validar los resultados de nuestra investigación. Este es un estadístico de prueba, como es la forma que debemos de manejarlo, ¿verdad? Un estadístico de prueba. Para tener un poquito más claro la definición en sí o qué relación tiene este chi cuadrado con la metodología que nosotros estamos utilizando en nuestra investigación, se va a utilizar más que todo para determinar la independencia o también la asociación entre nuestras variables categóricas. Por ejemplo, puedo decir también que esta chi cuadrado pues forma parte de las pruebas de hipótesis inferenciales y que va a ir buscando, como les decía anteriormente, lograr una generalización de los resultados, a pesar de que partimos de una muestra de esa población. Pero el hecho de ciertos comportamientos que nosotros encontremos en nuestra muestra en estudio, a través de esta chi cuadrado, pues podemos llegar a una generalización de estos resultados. O puedo realizar inferencias, decir que encontré, por ejemplo, X factor predisponente en esta muestra, entonces eso es característico de esa muestra y que por ende existe una gran probabilidad de que toda la población en estudio
presente ese mismo factor. Un ejemplo. ¿Qué tipos y aplicaciones podemos encontrar de esta chi cuadrada? Lo menciona ahí en el texto de referencia bibliográfica en cuanto a la bondad de ajuste, se llama, y este va a medir si una distribución observada se va a ajustar a una distribución teórica. Siempre parte del punto de cómo el investigador, en el momento que recolecta los datos, pues, los datos que se van obteniendo con los datos que se estimaba que se pudieran obtener en dicha muestra o en dicha población también, ¿verdad? Puede haber también una independencia, en este caso pueden ser de tipo independiente, es cuando se va a analizar si dos variables categóricas están asociadas o no están asociadas. Existe también homogeneidad cuando compara distribuciones de varios grupos o de poblaciones también. Y, por ejemplo, algunas aplicaciones prácticas, un ejemplo hipotético podría ser: evalúa relaciones entre variables como el género e hipertensión en estudios clínicos. Y para que veamos cómo más o menos se va aplicando esta chi cuadrado, traigo más adelante un ejemplo práctico para que podamos observar cómo se va a ir aplicando. Necesario también recordar esa fórmula. Chi cuadrado va a ser igual a la sumatoria de la diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Acá están cada uno de los elementos de esa fórmula. Tener claro de que un valor alto de chi cuadrado indica una mayor diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Y por lo tanto, pues, va a haber menor probabilidad de que esa diferencia se deba al azar, sino que ya hay puntos específicos en sí, no es por azar de que existe esa diferencia que nosotros estamos observando. Acá, nuevamente, recordando esa fórmula, ¿verdad? Componentes claves de que ustedes se recuerden siempre de que valores altos van a indicar mayor diferencia entre lo observado y lo esperado, pero una menor probabilidad de que exista o que sea por hechos al azar. En cuanto a la interpretación estadística, van a haber resultados significativos cuando estos sean menores a 0.05. Entonces, esos resultados significativos van a mostrar una asociación entre variables y esto no va a implicar de que es por pura causalidad o, por ejemplo, no va a ser causa y efecto a la vez, sino que implica otro tipo de asociación que puede existir, no precisamente una causa y efecto. Por eso es que dice, no implica causalidad. Los errores comunes, como estoy desde la casa porque estoy incapacitada y escuchan todos los perritos ladrando. Ay, disculpen la interferencia. Los errores comunes que podemos encontrar al momento de estar realizando o aplicando este chi cuadrado en el caso es que podemos confundir la estadística con la causalidad, que es lo que les decía, no está relacionado entre la causa y el efecto, sino que aquí solo estamos encontrando si existe o no una diferencia significativa entre lo observado con lo esperado.
También otro error que se puede cometer es ignorar el tamaño muestral adecuado. Dependiendo de nuestra población, pues debemos de someterla a un cálculo muestral para poder obtener una muestra idónea de nuestra investigación a través de ese cálculo, ¿verdad? Por eso acá es importante tomar en cuenta el tamaño de la muestra, dependiendo de nuestra población. Y el mero hecho de ignorar ese tamaño muestral, entonces también vamos a estar cayendo en un error cuando ya estemos aplicando estos estadísticos de prueba al momento de la ejecución de nuestra investigación y hacer nuestro análisis estadístico. Acá tenemos el ejemplo práctico que les decía para poder ver lo del chi cuadrado. Tenemos acá una asociación para ver si existe esa asociación entre género y presencia de hipertensión. El planteamiento va a ser: queremos saber si existe relación entre el género, hombre o mujer, y la presencia de hipertensión, sí o no, en una muestra de pacientes. Aquí tomamos X, digamos X hospital, en X servicio. Vamos a tomar en cuenta a hombres y mujeres en nuestra investigación para poder hacer nuestra probable hipótesis es que existe relación entre el género y la presencia de la hipertensión. Va a ser nuestra hipótesis de trabajo. Y podemos tener una hipótesis nula que diga que no existe relación entre el género y la presencia de la hipertensión. Entonces, realizamos nuestra investigación en cuanto encontramos acá hombres y mujeres. 40 hombres son hipertensos, 20 mujeres también son hipertensas, pero del grupo también tenemos a 30 hombres que no son hipertensos y 60 mujeres que no son hipertensos. En total tenemos que nuestra población es de 150, ¿verdad? 70 hombres, 80 mujeres. Ya si vamos, ¿cuánta es la? Entonces los que padecen de hipertensión serían 60 y los que no son hipertensos, 90. Hacemos un cálculo de frecuencias, esperadas y tenemos acá, estas serían, si vemos acá ya al hacer el cálculo de nuestras frecuencias esperadas, que sería el total de la fila por el total de la columna entre el total general. Entonces hacemos el cálculo de hombres 70 por 60, tomando en cuenta los datos que tenemos en esta tabla, que sería el total de la fila por el total de la columna entre el total de entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces tenemos 28 y en mujeres 80 por 60 entre 150, 32. Estos serían los datos para aquellos que sí son hipertensos, y los que no son hipertensos tenemos 70 por 90 entre 150, 42 y 80 por 90 entre 150, 48. Ya tenemos nuestras frecuencias esperadas. Luego aplicamos la siguiente tabla. Tomando en cuenta acá tenemos nuestras frecuencias observadas, entonces de hombres que sí fueron hipertensos, 40, la frecuencia esperada es de 28, y haciendo el cálculo de lo observado menos lo esperado al cuadrado entre lo esperado, tenemos un total de 5.14.
En el caso de los hombres que no son hipertensos, entonces tenemos acá 30 lo observado, 42 lo esperado. Hacemos el cálculo, ¿verdad? Y al final nos da 3.43. Así también con el caso de las mujeres, lo observado, en las que sí son hipertensas, lo esperado, hacemos el cálculo y 4.50. En el grupo de mujeres no hipertensas tenemos 60 en lo observado, 48 en lo esperado, realizamos el cálculo y nos da un total de 3. Después de eso, para el cálculo de nuestra chi cuadrado, que sería esa sumatoria, aplicando la fórmula, ¿verdad? Chi cuadrado es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada, como ya lo hicimos paso por paso para que ustedes vayan observando. Entonces hacemos esa sumatoria y nos da un resultado de 16.07, que es el que tenemos acá. ¿Qué decisión estadística entonces vamos a tomar? Partiendo de las tablas que ya calculamos y tomando en cuenta también los grados de libertad, que no sé si ya vieron esa parte en cuanto a los valores de la campana de Gauss y los grados de libertad y el valor crítico. Bueno, pero en ese punto entonces, tomando en consideración los grados de libertad, que en este caso sería 2 menos 1 por 2 menos 1, nos da un total de 1. Y el valor crítico para este ejercicio será de alfa 0.05 y el grado de libertad 1 nos da un valor en las tablas estadísticas que ya están de manera referenciales, nos da un punto de 3.84. Entonces, para poder tomar una decisión estadística, tenemos nuestro chi cuadrado calculado, que era de 16.07, y decimos 16.07 es mayor que 3.84. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión? Rechazamos la hipótesis nula de independencia porque a través de ese cálculo del chi cuadrado evidenciamos que sí existe relación entre el género y la presencia de hipertensión. Esa sería nuestra decisión estadística. No sé si me han comprendido hasta este punto, chicos. Sí, no, confundido. Hola. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Veamos, hay un... Sí, dice. No. Entonces, gracias por responder, Fátima. Entonces, de esa manera es como ya teniendo nuestros cálculos, decirles de que esta tabla, ¿verdad? Que yo les presenté acá de un inicio era de la investigación que se realizó, se obtuvo los datos en X servicio de X hospital, teniendo esos datos, y esos datos me sirvieron para realizar la comprobación de hipótesis, que una de las hipótesis, como les dije, era de que sí existía una diferencia significativa entre la presencia entre el género y la presencia de hipertensión, ¿verdad? Y por lo tanto, obteniendo todos los cálculos y aplicando el chi cuadrado, obtenemos de que existe evidencia de relación o que está muy relacionado entonces el género y la presencia de hipertensión.
pero tomar en cuenta acá que no quiere decir que esto sea una asociación de causa y efecto, porque ya les decía, ¿verdad? Un error de utilizar este chi cuadrado es de que el investigador lo tome como que el género va a ser la causa de la presencia de la hipertensión. No, no es así. Solo se está diciendo a través de este chi cuadrado que existe una relación significativa entre el género y la presencia de la hipertensión. Las ventajas y limitaciones que podemos tener al aplicar o utilizar este chi cuadrado en nuestras investigaciones, las ventajas son de que el chi cuadrado, pues como ustedes vieron a través de esas tablas de contingencia, pues, son sencillas de aplicar y también de entender. Requiere datos nominales u ordinales. Una de las limitaciones puede ser cuando estemos utilizando este chi cuadrado, que es muy sensible al tamaño de la muestra, que es lo que les decía, uno de los errores es no tomar en cuenta, por ejemplo, tengo una población X y yo por azar digo, solo voy a utilizar cierto número de esa población que será mi muestra representativa, pero que en realidad, por el tipo de investigación que yo estoy realizando, se necesita realizar un cálculo para obtener mi muestra. Y así pues ya no tengo ese error que me puede afectar al momento de estar realizando el análisis estadístico de mi investigación. No mide así directamente la relación que tiene, sino que solo es como una diferencia o no significativa de una variable con respecto a la otra. Y lo importante, no determina causa y efecto, sino que es más que todo de relación o asociación o relación significativa entre las variables. De manera, digamos, práctica y sencilla, pues de esa manera se ha abordado en cuanto al chi cuadrado. Y luego vamos a la siguiente temática, que era el análisis de los resultados científicos. Aquí se me fue doblemente científicos. Luego lo arreglo para poder pasarles la diapositiva. Tomar en cuenta, como les he dicho desde el inicio de nuestra clase, todo proceso de investigación lleva una secuencia lógica. Una secuencia lógica y además una relación entre todos los contenidos. Por ejemplo, si yo elijo un tema, ese tema va a estar relacionado con los objetivos. Los objetivos van a estar relacionados, y recuerden que son el fundamento de mi investigación, en cual va guiando el trabajo, ¿verdad? Con mis posibles hipótesis. Esos objetivos también van a venir a determinar qué metodología voy a utilizar en mi investigación. ¿Qué tipo de investigación va a ser? Por ejemplo, si va a ser meramente descriptiva, documental o de tipo correlacional, o va a ser, por ejemplo, una investigación analítica, experimental, y que por lo tanto voy a utilizar estadísticos de prueba para mis hipótesis o para validar las hipótesis, y estas me van a dar a su vez pues un punto de coherencia de esos elementos, y por lo tanto dándole secuencia a la investigación partiendo desde ese tema, esos objetivos, las hipótesis, la operacionalización de las hipótesis, luego la ejecución de la recolección de los datos, van a tener esa relación con
el análisis de los datos, y esos objetivos también son la base fundamental para las hipótesis y para las recomendaciones. Y así también para las conclusiones de mi trabajo de investigación. Entonces, es de llevar esa vinculación directa, esa coherencia entre cada una de las partes del proceso de investigación para poder obtener conclusiones sólidas, concretas, válidas también, y por ende dar recomendaciones tanto por ejemplo, si es relacionado al Ministerio de Salud, dar recomendaciones al Ministerio de Salud, a la población en general, o incluso a la comunidad universitaria podría ser, etcétera. Pero lo que yo quiero es que ustedes recuerden, ¿verdad?, de que el proceso investigativo lleva esa secuencia lógica de cada una de las partes y que por ende todo va a estar estrictamente relacionado desde el momento que usted elige el tema. Debe de tener claro esos objetivos, porque esos objetivos van a guiar la investigación para el tipo de metodología, para las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, la relación con los objetivos y las hipótesis. Ya directamente en el proceso de investigación hay que tener en cuenta que van a estar estrictamente relacionados. Por ejemplo, puedo decir, si vamos a hablar del análisis de los resultados, va a ser esa etapa de la investigación en donde el investigador va a ir transformando los datos obtenidos en una información significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese proceso de análisis e interpretación entonces va a consistir en examinar, en resumir, en contrastar cada uno de esos hallazgos con las hipótesis planteadas, utilizando estos estadísticos de prueba, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Si digo de esta manera, entonces, hay que tener esa relación porque debe de existir una vinculación directa. Debe de haber una validez interna, una comprobación científica y por lo tanto todo esto me va a generar un análisis sistemático. ¿En qué se relaciona esa vinculación directa? Pues los resultados deben de conectar con los objetivos específicos, con las hipótesis y confirmando así o no, o puedo también refutar incluso las hipótesis que he planteado en mi investigación. Estos estadísticos de prueba me sirven para realizar ese proceso, ya sea confirmar lo que el investigador se planteó, si es verdadero y tiene esa validez, o también se puede refutar de decir de que no, que lo que se había planteado pues no tiene, por ejemplo, una significancia estadística y por lo tanto pues se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula. Otro punto importante también en cuanto a la validez interna es porque debe de existir una coherencia entre los elementos para ir garantizando así la validez del estudio. Y esa validez, a su vez, le va a dar una solidez metodológica a nuestra investigación. Cuando hablamos de la comprobación científica, está en el punto que al investigador le permite verificar si esas predicciones o esas hipótesis que se realizaron, pues, fueron confirmadas mediante la evidencia empírica obtenida. Y para finalizar, en cuanto al análisis sistemático, pues acá
lo que va a hacer el investigador es examinar si existe o no correspondencia entre los hallazgos y los planteamientos que se realizaron desde un inicio. Y esto lo que hace es que le va a ir asegurando como cierto rigor investigativo a nuestro proceso que vamos llevando poco a poco o sistemáticamente. Entonces, debemos de llevar esa secuencia en todo este proceso de investigación. Si hablamos, por ejemplo, en el punto del proceso investigativo llamado discusión, si ustedes anteriormente lo han visto en cuanto al esquema que se lleva en el proceso investigativo, hay un punto que se llama discusión de los resultados o simplemente nombrado discusión. Pues aquí lo que se va a hacer es relacionar esos resultados con los objetivos y la teoría que nosotros vamos revisando para dar esa solidez teórica a nuestra investigación. En ese punto, entonces, como grupo investigador, lo que hacemos es explicar por qué se obtuvieron ciertos resultados y qué implicaciones tienen estos resultados obtenidos con los resultados de investigaciones previas que nosotros hemos investigado o hemos revisado para hacer nuestra solidez o nuestro bagaje teórico de la investigación. Al hacer esta examinación y esa vinculación o esa relación con la teoría consultada, lo que estamos haciendo como grupo investigador es evitar repetir los datos. Y más que todo lo vamos a ir enfocando en qué significado científico le vamos a dar a esos datos obtenidos. Hablando un poquito sobre la validez interna y externa, en este caso, como ustedes observan acá la lámina, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre el punto. Si ustedes lo recuerdan, antes de hablar de esto un poquito, si ustedes se recuerdan, si hablamos de los tipos de resultados, por ejemplo, que obtenemos en nuestras investigaciones, va a depender de nuestro tipo de estudio o lo que nosotros nos hemos planteado, si vamos a realizar una investigación y obtener datos cuantitativos o datos cualitativos. Por ejemplo, si hablamos de investigaciones para obtener resultados cuantitativos, estos nos van a expresar valores numéricos o porcentajes que van a venir derivados de análisis estadísticos. Por ejemplo, ya lo decíamos, determinar la mediana, la moda, la media aritmética, o incluso utilizar estadísticos de prueba como chi cuadrado. También hay otros estadísticos, por ejemplo, la T de Student, la prueba que así se llama prueba T o prueba Z también está. Y los otros tipos de datos, como por ejemplo los cualitativos, si nuestra investigación es orientada a la parte cualitativa, entonces aquí los datos que podemos obtener van a ser más que todo descripción de percepciones o de actitudes o de fenómenos observados. Un ejemplo, ¿verdad? Bueno, hace poco he estado escribiendo sobre una investigación que realicé en un grupo de apoyo de mujeres viviendo con VIH. Ese fue un tipo de investigación que realicé de tipo cualitativo, porque más que todo era la percepción de cómo las mujeres, o las mujeres en este caso, se plantean la percepción de su realidad en cuanto conocieron su diagnóstico y cómo ellas se autoperciben que la sociedad a ellas pues las discriminan o cuál es su percepción ante ese punto. Y es una investigación muy interesante, pero es de tipo cualitativo, porque más que todo ahí
se realizaron pues descripciones de las percepciones de estas mujeres hacia ellas mismas, ¿verdad? Determinando en este punto una autodenigración incluso de ellas, porque realmente las personas en su entorno, incluso en su familia, no había una mayor discriminación, pero ellas tenían una autopercepción de autodiscriminarse. Incluso en los centros de atención en salud, pues no decían su diagnóstico y lo que hacían era mejor irse a un establecimiento de salud lejos de su domicilio para evitar de que las personas o empleados conocieran su diagnóstico. Y esto era un punto crítico porque ponía en predisposición o había un factor de riesgo en cuanto a la atención por parte del personal de salud, ¿verdad? Porque desconocían el diagnóstico de ella y si ella iba por otro tipo de pruebas y no precisamente por una prueba de VIH o por sus antirretrovirales, el personal de salud no tenía un historial clínico de ella, pues también se convertía en un foco epidemiológico. Para que vean en cuanto a investigaciones, cómo puede ir dando datos muy valiosos para la práctica incluso de la práctica de nuestros profesionales en salud, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos, como les decía, en cuanto a la validez interna y externa, esta validez interna de las investigaciones entonces van a medir esa precisión de resultados y depende del control de las variables y evita influencias externas. Más que todo acá, el investigador, en cuanto a esos resultados, si lleva una buena orientación de sus objetivos, de sus hipótesis, de su marco conceptual, de su metodología, tipo de estudio, va a haber una mejor precisión de esos resultados. Y todo va a ir en relación con esas variables de mi investigación. Y teniendo este punto, pues va a evitar influencias externas que puedan venir a darle cierto sesgo a mi investigación. Y tenemos también, en cuanto a la validez externa, si vamos a hablar de ello, esta permite generalizar resultados y depende de la muestra representativa y consistencia metodológica. ¿Qué quiero decir con ello? De que va a depender de si esa muestra que se está trabajando, si es representativa de la población. Recordemos de que al momento de determinar nuestra muestra, ya sea por métodos estadísticos, también probabilísticos, para poder elegir la muestra, esta muestra debe tener ciertas características, ¿verdad? Una de ellas es de que debe de ser representativa de la población o tener características que mi población también tiene. Entonces, y por lo tanto, cuando yo termine mi proceso de investigación, esa muestra, como es representativa de la población, se pueden realizar generalizaciones y decir de que, por ejemplo, X factor está presente en toda la población de estudio, partiendo de esa muestra representativa que hemos determinado a través de cálculos aleatorios para poder seleccionar esa muestra. En cuanto a los controles de variables, esto lo que viene a hacer es garantizar que los resultados reflejen relaciones reales sin interferencia de factores no estudiados. Y tenemos la generalización, que es lo que les decía. Acá se van a aplicar los hallazgos a otras poblaciones también y ya va a tener una fundamental utilidad práctica en la investigación. ¿Por qué razón? Porque si partimos de una muestra adecuada,
obtenida a través de esos cálculos aleatorios y que es representativa de mi población, se hace esa generalización en toda la población. Incluso si tenemos otras poblaciones con esas mismas características, también puede aplicarse, ¿verdad? En este caso de hacer otro tipo de generalizaciones. Pero lo ideal es que en base a mi muestra, pues yo hago esas generalizaciones de toda la población en estudio. Y esto va a depender también, por ejemplo, del tamaño de la muestra y de la representatividad que ésta tenga de la población. Y, por supuesto, pues de la consistencia metodológica que el investigador le ha dado a X investigación. Antes de pasar a la elaboración de las conclusiones, solo quizás abordar un punto de tomar en cuenta en cuanto a la relación de que puedan tener estos objetivos o los errores que podemos cometer en el análisis de los datos. Hay que tener en cuenta de algunos errores, por ejemplo, interpretar correlaciones como causalidades. No hay que interpretarlos de esa manera, ¿verdad? No va a ser causa y efecto. Tengamos claro eso. Ignorar también los resultados no significativos. El hecho de que no sean significativos no quiere decir que el investigador los deje de un lado, sino que se deben de tomar en cuenta. Incluso estos pueden generar nuevas investigaciones también. Otro error que se puede cometer es seleccionar solo datos que apoyen la hipótesis. En algunas investigaciones, por ejemplo, el investigador puede cometer el error de que agarre o él quiera optar por datos que favorecen sus hipótesis que él había construido con anticipación, ¿verdad? Y viene y entonces solo toma en cuenta aquellos resultados que apoyan la hipótesis que el investigador se había propuesto. Eso no es correcto. Y eso ya es una injerencia del investigador que está manipulando la investigación. Por ejemplo, que su hipótesis era en relación a que sí iba a ser, por ejemplo, sí iba a existir una diferencia significativa, pero al final, al aplicar todos los estadísticos de prueba, sale de que no existe diferencia significativa de X factor, pero como él ya se había planteado que sí, él toma los datos favoreciendo de tal manera de que su hipótesis sea validada de que sí existía, aunque en realidad no existía aplicando los estadísticos de prueba, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones no se deben de realizar, de querer manipular la investigación para favorecer los planteamientos previos del investigador, porque ahí ya estamos cometiendo un error, sino que si no existe diferencia significativa, entonces así debe de darse la conclusión, o sea, la interpretación, el análisis y la conclusión de nuestro estudio. No es que vamos a retomar datos que favorezcan a mis planteamientos previos de la investigación. Otro error que se comete al momento de realizar investigaciones también es confundir el análisis estadístico con interpretaciones conceptuales. Acá lo que se debe de hacer no es meramente ir a copiar y pegar, ¿verdad?, interpretaciones conceptuales, sino que es analizarlos, interpretarlos y dar nuestra mejor análisis de los datos que se han obtenido de la investigación. También, al momento de realizar esa recolección de datos y la presentación de los resultados, hay que tomar en cuenta como grupo investigador que esos datos pues se deben de presentar ya sea mediante tablas o mediante figuras o gráficos, porque esto va a facilitar la comprensión del lector.
sea, no es que solo nosotros o un grupo determinado va a leer nuestra investigación, sino que nuestra investigación, incluso si ya es publicada y está circulando en la web, va a ser leído por otros grupos de personas, hasta incluso personas que no difieren del ámbito educativo, por ejemplo. Y entonces, el hecho de utilizar tablas, figuras o gráficos, pues van a ayudar a la persona que esté leyendo nuestra investigación a dar una mejor interpretación de lo que nosotros hemos investigado. Y recordando también de que en toda tabla o todo gráfico que se va a utilizar debe de tener un título que sea claro, debe de tener la fuente de elaboración. Por ejemplo, si el gráfico es elaborado por nosotros, entonces le colocamos fuente, elaboración propia o elaboración del grupo investigador. Y la unidad de medida que también debe de llevar, ¿verdad? Ya sean estos porcentajes o si van a ser estaturas o medidas como, por ejemplo, metros, gramos, lo que sea que estemos investigando, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso, que nuestros gráficos y tablas deben de tener siempre título, fuente y unidad de medida. Evitar también la sobrecarga visual. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a venir a hacer como una redundancia de información, porque los resultados se pueden presentar ya sea en tabla o ya sea en gráfico. No que vamos a presentar la misma información tanto en tablas y en gráficos, porque ahí lo que estamos haciendo es sobrecargar nuestro trabajo y estamos redundando en la información. Acá, ya en el otro punto, que es sobre la elaboración de las conclusiones, el significado de los resultados, hay que tener en cuenta también la precisión y la objetividad, evitar repeticiones y tomar en cuenta la base empírica. El investigador, en este caso, cuando va a llegar a ese punto de la elaboración de las conclusiones, hay que tener en cuenta, permítame que están haciendo bastante ruido estos perritos. Vamos a dejar que se inspiren un ratito. Bueno, les decía de que al momento de tener esa elaboración de las conclusiones, lo que el investigador debe de tener en cuenta es de que los resultados no se va a significar de que en el punto de las conclusiones nosotros vamos a colocar ahí esos resultados obtenidos, ¿verdad? Sino que ya hay un apartado que se llama resultados o discusión y ahí va el punto de todos los resultados. Sino que en las conclusiones lo que vamos a hacer es expresar lo que significan los resultados. ¿Qué significa cada uno de los resultados que nosotros hemos obtenido? Y esas conclusiones deben de responder a las preguntas de investigación, que es lo que les comunicaba, ¿verdad? Que van en concordancia nuestra pregunta de investigación, nuestro tema, nuestra pregunta de investigación, los objetivos, las hipótesis, luego las conclusiones y recomendaciones. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es plasmar en ese apartado, pues, qué significan cada uno de esos resultados que nosotros encontramos. Y estos se van a derivar de esos hallazgos empíricos.
Por lo tanto, cada una de estas conclusiones que nosotros elaboremos debe de ser de una forma precisa, objetiva y sustentada en la evidencia que tenemos de nuestros resultados obtenidos. Acá están, como les decía, va a ser que en ese apartado nosotros vamos a expresar la interpretación de esos resultados, no los datos. Para eso está el otro apartado que se llama discusión o presentación de los datos. Estas van a venir a responder nuestras preguntas de investigación y siempre basados en esos hallazgos empíricos. Deben de tener una precisión y objetividad. Cada conclusión, como les decía, debe de ser concisa, imparcial y fundamentada en evidencia científica, que es lo que nosotros hemos evidenciado a través de esa recolección, análisis e interpretación de los datos. Va con esa evidencia científica. Vamos a evitar también, al momento de elaborar las conclusiones, evitar repeticiones. No hay que repetir resultados, sino que se deben de explicar tanto su relevancia, la conexión con los objetivos iniciales y todo lo que nosotros hemos encontrado a través de esa recolección de los datos. Deben de tener también una base empírica porque estas van a derivar exclusivamente de los datos que se han analizado y que por lo tanto debemos de ir evitando suposiciones o interpretaciones personales. Acá un error que comete el investigador es de que elabora sus conclusiones en base a suposiciones. Eso no, sino que debe de estar, decimos, fundamentada en los datos que se han obtenido. Porque si no, estamos dando un favorecimiento a la investigación que el investigador en este caso estaba planteando y que al final no se dieron los resultados como él esperaba, pero le añade un sesgo de suposición e interpretación personal, y eso no debe de ser, sino que todo debe de ser fundamentado en los datos obtenidos. Acá tenemos otros errores que también se pueden cometer, pero un punto antes de llegar a esos errores, tal vez rescatar, que se me estaba escapando, las características que debe de tener las conclusiones científicas en este caso. Una de las características es que deben de ser basados en evidencia, como les estaba explicando. Deben de tener coherencia con los objetivos. Deben de ser redactadas de una forma clara y breve. Y por supuesto, deben evitar interpretaciones personales, porque si no, ya le estamos dando un sesgo a nuestra investigación. También tomar en cuenta que van a indicar posibles implicaciones teóricas o prácticas. Y tenemos acá entonces, en cuanto a los errores comunes de interpretación que podemos dar, va a ser confundir relación estadística con relación causal. Eso es un error frecuente, lo que les decía. Confundir de que determinado factor es causa de X factor. No es así, sino que aquí solo estamos determinando si existe o no una relación estadística o una diferencia significativa. Ignorar datos también, por ejemplo, no considerar resultados no significativos va a afectar la validez del estudio realizado. Puede existir también un sesgo de selección. En este caso, elegir solo datos que favorecen a la hipótesis va a venir a distorsionar esas conclusiones. Puede haber también una confusión analítica. En este punto es porque puede existir una mezcla de análisis estadísticos con interpretación conceptual
y esto va a venir a generar una conclusión errónea. Tal vez para concluir, en cuanto al punto de la investigación llamado conclusiones, ¿verdad? Toda conclusión pues debe de remitir directamente a los objetivos planteados. Tengamos claro eso. Les decía, el proceso de investigación lleva una secuencia lógica de una manera ordenada o de manera sistemática y que todos van a ir relacionados. Entonces, estas conclusiones deben de tener estrecha relación con los objetivos planteados desde un inicio de la investigación. ¿Y qué pasa si no existe una correspondencia entre los objetivos y la conclusión? Esto va a venir a generar inconsistencias y debilidad de la validez de mi investigación, y de nada va a servir todo lo que el grupo investigador invirtió, tanto tiempo, recursos económicos, recursos materiales, todo eso va a venir a no tener ninguna validez todo el trabajo que se realizó. Eso en relación a las conclusiones, ¿verdad? Y en cuanto a las recomendaciones, estas recomendaciones van a surgir de las conclusiones. Y lo que van a hacer como grupo investigador es, a través de esas recomendaciones, lo que se hace es proponer acciones o líneas futuras de investigación. Por ejemplo, pueden proponer acciones, como les decía, al Ministerio de Salud, a la población en general, dependiendo dónde el espacio y la población que ustedes tengan en su estudio, así va a ser dirigidas también esas recomendaciones o esas acciones que ustedes proponen después de haber concluido los datos que ustedes encontraron, ¿verdad? Porque todo lleva relación. Y entonces, estas recomendaciones deben de ser realistas, deben de ser viables y deben de estar justificadas por medio de los resultados obtenidos. Entonces, ¿qué decimos? Derivan de las conclusiones, porque las conclusiones derivaban de esos resultados obtenidos, que vienen en base a los objetivos planteados desde el inicio de mi investigación. Vean, lo que quiero que tengan presente siempre esa secuencia, ¿verdad? Al momento de realizar las recomendaciones también debemos de evitar opiniones o juicios personales. Por lo mismo, si nosotros ya introducimos nuestros propios criterios o de forma personal, estamos sesgando nuestra investigación y por lo tanto no va a tener validez todo el trabajo investigativo que se ha realizado. No sé si hay alguna duda en cuanto a la presentación de los resultados, al análisis de los resultados, a las conclusiones y recomendaciones, chicos. ¿Siguen ahí o se me durmieron? Quiero ver si hay alguna pregunta en el chat. Vamos a ver. Todo bien, dice Alba Patricia. Muy bien. Vean que ya casi son las 3:30 y en ese sentido la tarde. Bueno, entonces, en el punto 3, que vamos a hablar un poco sobre ya la estadística en el laboratorio. Creo que también un punto que, bueno, no estaba ahí escrito en la temática, pero sí me gustaría abordar es sobre los anexos en el informe final y las referencias. Antes de pasar al siguiente punto, solo de manera así
explicado brevemente porque no estaba dentro de la temática que me dio la Gaby, pero sí me gustaría hablar para que ustedes tengan claro, por ejemplo, en el informe final y también en su anteproyecto, ustedes tienen un apartado que se llama anexos, ¿verdad? En este caso, si ya hablamos del informe final, esos anexos van a tener información complementaria a mi proceso de investigación. Por ejemplo, yo puedo mandar a los anexos los instrumentos que se aplicaron. Un ejemplo, si ustedes van a hacer un proceso investigativo y van a necesitar la participación directa de las personas porque es un tipo de estudio experimental, deben de realizar un consentimiento informado en donde cada uno de los participantes va a firmar ese consentimiento informado donde ustedes declaran, ¿verdad?, qué es lo que se va a realizar, qué tipo de investigación, cuál es el objetivo, y le colocan también que va a haber confidencialidad. Ese consentimiento informado es parte de las consideraciones éticas de la investigación en salud o de X investigación. Todas las investigaciones que implica ya directamente el trabajar con personas, se debe de tener ese consentimiento informado de ellas en querer participar en la investigación. Y en esos consentimientos se les explica todo en qué consiste la investigación y que por supuesto tienen derecho a retirarse en cualquier momento porque no deben de ser obligadas a participar, ¿verdad? Entonces, en estos anexos del informe final puede ir contemplado ese consentimiento informado. También pueden enviar las entrevistas que ustedes van a realizar, por ejemplo, ¿verdad? Se envía a los anexos el formato de las entrevistas o el formato de los cuestionarios o el formato de la guía de observación, etcétera. Se pueden enviar también tablas detalladas de los datos que se fueron recolectando para luego servir para un análisis estadístico, pero toda la información de esas tablas ustedes la pueden enviar a anexos. Un ejemplo, si ustedes van a hacer una investigación en donde utilizan los tabuladores diarios del laboratorio en X área, ¿verdad? Y ustedes utilizan esos tabuladores diarios, entonces esas tablas o los tabuladores diarios van al anexo. También pueden ir en los anexos algunos gráficos que son extensos o cálculos estadísticos que realicen, también pueden ir en los anexos. Las listas de cotejo, por ejemplo, o incluso cualquier otro material que aporte información adicional a su investigación, que no es esencial, pero sí es necesaria para dar mayor amplitud del tema, también pueden ir ahí en los anexos. Y otro punto del informe de investigación, que son las referencias bibliográficas, ¿verdad? En este caso, pues, las referencias van a permitir validar las fuentes que ustedes utilicen. Recuerden que el plagio de la investigación también es sancionado, entonces todo lo que ustedes van a plasmar, si utilizaron otros libros de consulta, otras revistas científicas o artículos científicos, debe de ir referenciado en su trabajo, ya sea a través de una cita bibliográfica o hasta el final escrito el libro o la revista o el sitio web donde ustedes realizaron su consulta bibliográfica. Todo debe de ir referenciado. Y acá pueden utilizar diferentes estilos para presentar esa bibliografía. Una de ellas es el estilo APA, el estilo Vancouver, Chicago, etcétera, ¿verdad? Incluso el documento Word ya tiene ahí especificaciones donde ustedes pueden ir haciendo de manera automática las citas bibliográficas, solo le dan estilo APA, por ejemplo, y van introduciendo los libros que ustedes han ido utilizando o artículos o revistas o sitios web y ya de una vez al final pueden obtener ya las referencias bibliográficas que han utilizado en esa investigación y del estilo que ustedes le coloquen ahí al Word.
Eso sería. Ya el otro punto, que es la estadística en el laboratorio clínico. Acá va a ir enfocado más que todo al control de la calidad analítica. Por ejemplo, si vamos a hablar de las aplicaciones de la estadística dentro del laboratorio clínico, tomamos en cuenta de que hay fundamentos de control que, al igual que la investigación que lleva ese proceso lógico sistemático, también en el laboratorio, ustedes lo han vivido al momento de estar haciendo sus prácticas en los diferentes centros asistenciales del país, en este caso de los nacionales, ¿verdad? El trabajo del laboratorio es ese proceso sistemático que nosotros realizamos, que a su vez está fundamentado en un control de calidad. ¿Y qué es ese control? Vamos a realizar diferentes procesos sistemáticos que van a venir a asegurar la exactitud y la confiabilidad de los resultados analíticos que el laboratorio está realizando. Y para ello, pues, tenemos herramientas estadísticas. Ustedes ya pasaron por el área de química, ¿verdad? Han revisado de que se pasan controles internos en este caso. Esos controles generan gráficos estadísticos o gráficos, por ejemplo, en química. Ustedes han visto que los equipos se les da su mantenimiento diario. Después del mantenimiento se pasan controles comerciales, en este caso, se van almacenando ya sea en el equipo o incluso a veces lo llevan de forma manual y al final obtienen una gráfica, la famosa gráfica de Lewin-Jennings, que estas sirven para determinar determinar errores aleatorios o sistemáticos. Y con esto estamos validando que los resultados que está generando el equipo de química tienen determinada exactitud y confiabilidad. También el laboratorio, a través de esos equipos, está generando diferentes gráficos que nos están sirviendo, como les digo, para detectar errores. Nos ayudamos a través de estos gráficos, por ejemplo, en las desviaciones estándar, en el análisis también de algunas tendencias en cuanto a la detección de análisis de errores, aleatorios o sistemáticos, y que por lo tanto nos están ayudando mucho en cuanto a la exactitud de esos resultados. Y aquí tenemos una diferenciación entre exactitud y precisión, tomando en cuenta que la exactitud va a medir la cercanía del valor real y la precisión evalúa la concordancia entre mediciones repetidas. Entonces, a través de estas herramientas, vamos a ir viendo o evaluando de tal punto que determina el establecimiento de los errores. Si es un error, por ejemplo, de pipeteo, si es un error, por ejemplo, que los reactivos están vencidos, y ciertas acciones identificar estos errores para poder así ir mejorando esos errores que se están cometiendo y que por lo tanto se va a dar seguimiento completo, ¿verdad? Y poder llegar a mejorar o también podría ser quitar dar ese seguimiento completo desde el estándar de referencia hasta el resultado final para poder así dar o validar esas mediciones, dependiendo del tipo de error que se haya detectado.
¿Qué otras aplicaciones vamos a dar a través de estas herramientas estadísticas dentro del laboratorio? Pues la estadística nos va a venir a permitir controlar, validar y mejorar la calidad de los resultados del laboratorio. Se aplica también, por ejemplo, en la verificación de los equipos, control de los procesos y en la evaluación tanto de la precisión analítica también. Ese análisis estadístico al laboratorio clínico entonces le garantiza las decisiones clínicas que están tomando basados en esos datos confiables, ¿verdad? Permítame un momento que ya la garganta me está picando, como les decía que estoy un poco enferma. Bueno, continuemos. Por ejemplo, si digo yo hablar un poco sobre el control de la calidad dentro del laboratorio clínico, acá lo que vamos a buscar como personal del laboratorio clínico va a ser asegurar esa exactitud y la confiabilidad de los resultados. Y a su vez, ese control de calidad también está sirviendo al laboratorio poder detectar errores sistemáticos o aleatorios. Garantiza también la comparabilidad de los datos que se están generando y le garantiza también al laboratorio mantener esa trazabilidad de los resultados. ¿Qué quiero decir con ello? De que al momento de, por ejemplo, tirar mi control de calidad, estamos evaluando qué tan preciso es el procedimiento que se está realizando. Ya puede ser glucosa, colesterol, triglicérido, ¿verdad? A cada uno de ellos, al inicio de la jornada, se le pasan controles de calidad que se espere que esté dentro de la primera desviación estándar. Tenemos nuestra media aritmética. Luego se determina la primera, la segunda y la tercera desviación estándar, ya sean estas con valores positivos o valores negativos. Y dependiendo del punteo que se va realizando diariamente con estos controles internos, así yo estoy validando los resultados diariamente, porque me está determinando que esos valores están dentro de la primera desviación estándar. Pero si yo detecto de que al momento de pasar mis controles, estos salen de la tercera desviación estándar, ya es un punto de alerta que qué es lo que está, bueno, incluso al pasar de la segunda desviación, ya hay reglas de Westgard, no sé si ustedes ya las han escuchado, ¿verdad? Que dependiendo el punto de desviación que tenga cada control, así se va determinando qué error se está cometiendo, si es sistemático o aleatorio y cuáles van a ser las medidas correctivas que se deben de realizar para poder mantener nuestros datos dentro del rango de esa validez, de esa precisión y de esa exactitud de los datos. Bueno, también otro punto importante, si hablamos de exactitud y precisión, hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, de que la exactitud va a ser esa aproximación al valor verdadero en mediciones de laboratorio. Y la precisión es la concordancia entre las mediciones repetidas bajo las mismas condiciones. Y entonces, por ejemplo, si yo paso los controles en el equipo de química, yo espero de que todas sean
o tengan una concordancia, porque estoy utilizando el mismo equipo bajo la misma metodología y la misma matriz de control, ¿verdad? Pero si ya no hay concordancia y encuentro que hoy me salió dentro de la primera desviación, ya mañana está fuera de la tercera desviación, eso no hay una precisión en los análisis que yo voy a reportar ese día de trabajo. También, en cuanto a las diferencias clave, ¿verdad? Un método puede ser preciso sin ser exacto. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, un método puede ser que todas las repeticiones me den de manera concordante, pero que estas están alejadas del valor verdadero o del valor de mi media o mi medida de desviación, en este caso de mi punto medio, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, puede ser preciso, pero no ser exacto. Y lo que buscamos dentro del laboratorio es esa precisión y esa exactitud. O sea, que exista concordancia entre las mediciones, pero que éstas estén cercanas al valor verdadero o cercanas al valor medio, en este caso, si vamos a hablar, por ejemplo, de las mediciones del control, ¿verdad? Que son los que me van a validar el trabajo que yo estoy realizando con las muestras. La calidad analítica. Acá lo que se requiere, pues para tener una calidad analítica, el laboratorio va a requerir tanto de la exactitud como de la precisión para poder decir que esos resultados pues son confiables. En cuanto a la trazabilidad de los resultados, si hablamos de un seguimiento analítico completo, acá lo que se va a identificar es el origen y el recorrido desde el estándar hasta el resultado final. Si existe corrección de fallas, acá lo que permite va a ser detectar errores en cada etapa del proceso analítico. Y en cuanto a la coherencia entre los laboratorios, lo que vamos a hacer acá es asegurar la comparabilidad y validez de los informes clínicos. Y la cadena de referencia, más que todo, va a ser que va a venir a conectar estándares internacionales con los resultados locales. Bueno, si ya han hablado con los tutores clínicos, ¿verdad? Ellos siempre hablan de tener en cuenta, por ejemplo, algunas recomendaciones internacionales, porque estas ya tienen ciertos estándares que vienen también a servir como punto de referencia para nuestro trabajo de manera nacional. Por ejemplo, en cuanto a la estadística también se utiliza bastante para las diferentes metodologías o pruebas que se van a validar y que van a ser utilizadas en el laboratorio clínico. Un ejemplo, ustedes han visto los insertos, ¿verdad? Un ejemplo, voy a decir las pruebas COVID. Trae su inserto y dicen los pasos a seguir o la receta. Si usted omite uno de esos pasos, ya no va a ser confiable ni válido ese resultado. Por ejemplo, si en esas pruebas inmunocromatográficas del COVID, por ejemplo, usted omite utilizar el buffer, entonces ya no tiene validez esa prueba porque el buffer le está dando como esa estabilidad en este caso al virus, ¿verdad? Y si usted omite un punto, ya no son confiables. Entonces, esta estadística en los países que han generado esas pruebas y han estado investigando y aplicando de cómo son los pasos y el omitir un paso, dan incluso en esos insertos, si ustedes ven, hay como un coeficiente de variación, está determinada la media aritmética, la varianza, coeficiente de variación, y todos esos métodos estadísticos sirvieron para ir determinando de que cada uno de los pasos realizados dan esa confiabilidad, esa precisión
esa validez a esa prueba que va a ser introducida al mercado del laboratorio para ser implementado en esas pruebas, por ejemplo, ya determinadas. Y el hecho de omitir o incluso aplicar un paso más en esas pruebas que ya fueron estandarizadas, ya no son resultados confiables, ni válidos, ni precisos para poder estar ejecutando dentro del laboratorio. Y la detección de errores sistemáticos, por ejemplo, acá, si hablamos de los errores sistemáticos en cuanto a las desviaciones constantes que van a venir a afectar resultados de manera predecible y de manera repetida. Por ejemplo, que los que les decía acá, ¿verdad? Esta línea roja central son los datos medios o el valor medio, y dependiendo cómo se van alejando los datos de la línea media, pues así se va determinando de manera, si existe de manera repetitiva, que están fuera de las desviaciones, ¿verdad? Entonces, es la existencia de un error. En cuanto a los métodos de detección, están esos gráficos de control. Por ejemplo, de una manera práctica, los gráficos de Lewin-Jennings, ¿verdad? Que ahí podemos ir observando qué tanto se han alejado los valores del valor medio y determinar a través de las reglas de Westgard qué error se está cometiendo. También se puede detectar a través de análisis de tendencias y comparación con valores de referencia. Y las causas comunes de estos errores sistemáticos es calibración incorrecta, reactivos deteriorados, fallos en equipos y errores procedimentales también podrían ser una causa de la presencia de los errores sistemáticos. ¿Y qué acciones se pueden tomar ante la presencia de estos errores sistemáticos? Se puede realizar una recalibración del equipo, se puede realizar también mantenimiento preventivo, revisión de procedimientos y capacitación del personal si es que está realizando, por ejemplo, mal pipeteo, no coloca bien los volúmenes o está... Las pipetas, si ustedes se recuerdan, tienen como un tope, ¿verdad? Un tope, dos topes, y dependiendo, el primer tope es para aspirar y el segundo tope es para decantar el líquido aspirado, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede llevar la pipeta hasta el último tope y aspirar, ahí no está aspirando el volumen adecuado. Entonces, una manera de acción correctiva para evitar ese tipo de error va a ser capacitar al personal en el correcto pipeteo. Como ustedes observan, de algo tan sencillo podría decirse, ¿verdad? Pero repercute mucho en la exactitud y precisión de los resultados. Bueno, y hasta acá, chicos, sería lo que les tenía preparado para esta tarde. No sé si hay algún comentario, un aporte adicional o alguna pregunta de lo que se ha abordado